Es una animación de la nitrogenasa, la enzima que utilizan algunas bacterias para fijar el nitrógeno que hay en la atmósfera. Casi todas las moléculas de nuestro cuerpo contienen nitrógeno. Lo hay en los aminoácidos, en los componentes básicos de las proteínas, en nuestro material genético y en las moléculas que transportan energía dentro del cuerpo. Tanto animales como plantas necesitan el nitrógeno para la vida. Hoy les hablaremos de un proyecto que persigue la obtención de cereales que mantengan el rendimiento de las cosechas sin necesidad de abonos nitrogenados. Es una investigación encaminada a ayudar a los pequeños agricultores de los países pobres que se desarrolla en la Universidad Politécnica de Madrid y a la que la Fundación Bill Gates apoya con 5 millones de euros. Bienvenidos a Lab 24. En el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid investigan cómo mejorar la producción en el sector agrícola y forestal de manera sostenible. Entre sus proyectos más destacados está el del bioquímico Luis Manuel Rubio, que tiene por objetivo lograr plantas más productivas, fijando nitrógeno de la atmósfera y eliminando la necesidad de abonos. Y en la segunda parte del programa visitaremos el Museo de la Radio de Roda de Bará, en Tarragona. Allí, el periodista radiofónico Luis del Olmo nos muestra la colección de receptores que ha reunido a lo largo de su vida y que sirve para ilustrar la evolución tecnológica de estos aparatos. Ha reunido 600 radios de todas las épocas y estilos que exponen este museo y el de Ponferrada. Luis Rubio es bioquímico e investigador del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de Madrid. Bienvenido al programa. Gracias. Existe un importante problema de falta de alimentos en algunas regiones en desarrollo. Desde la visión que ustedes tienen como científicos, ¿cuán grave es este problema? Es muy grave. Los pequeños agricultores de África subsahariana, por ejemplo, viven en economía de subsistencia, viven con menos de $1 al día, los rendimientos de sus cosechas son muy bajos, son inestables también. Y bueno, con estos rendimientos no pueden salir de sus límites de pobreza. Entonces se ha determinado que el factor más limitante para la productividad de las cosechas en los pequeños agricultores en estos países en vía de desarrollo es el nitrógeno, curiosamente por encima incluso del agua. El problema de estos países es la falta de abono, la falta de agua. Claro, la falta de abono es uno de los problemas fundamentales. Como digo, es el factor limitante para la producción de las cosechas y la falta de abono viene determinada, entre otras cosas, porque los abonos que se utilizan actualmente son abonos de origen sintético que ellos no pueden permitirse, no pueden pagar esos abonos. Usted dedica sus esfuerzos investigadores a la bioquímica de la fijación del nitrógeno. Y ahí encontramos un nuevo elemento del nitrógeno. ¿Por qué es tan importante? El nitrógeno es importante porque es el segundo componente, el segundo elemento después del carbono más abundante en la materia viva. Es aproximadamente un 10% del peso de las células es nitrógeno y como forma parte de todas las grandes macromoléculas que componen una célula. Y ese es desde el punto de vista celular. Desde el punto de vista ambiental, el nitrógeno es muy importante porque es limitante en la mayoría de los ecosistemas. Al contrario que el carbono no es normalmente limitante, y es, como digo, es el primer elemento, pero el siguiente elemento en la escala ya es limitante en la mayoría de los ecosistemas. Entonces, esto es un poco paradójico porque en la Tierra el 78% de la atmósfera es nitrógeno, pero ese nitrógeno es inerte. Y la manera de cómo ese nitrógeno entra en la ecuación de la vida, por decirlo de esa manera, es mediante la fijación biológica de nitrógeno. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Cuál es el ciclo del nitrógeno en la biosfera? Pues el ciclo consistiría en que tiene nitrógeno inerte en la atmósfera. Hay una serie de bacterias que son capaces de utilizar ese nitrógeno y lo fijan. Fijarlo consiste simplemente en combinarlo con otros átomos, por ejemplo, hidrógeno en este caso. Y ese amoníaco formado por la fijación de nitrógeno es ahora asimilable por todos los organismos, incluyendo otras bacterias, hongos, plantas o animales. Todos podrían utilizar ese amoníaco, hacer proteínas con ese amoníaco, ¿de acuerdo? Y ahora el ciclo se cierra porque hay bacterias que terminarán convirtiendo ese nitrógeno, o el nitrógeno de los seres vivos, los terminan convirtiendo de nuevo en nitrógeno gaseoso, y eso cierra el ciclo. Y el objetivo de esos estudios sobre el nitrógeno es, al final, crear nuevas variedades de cereales. Cereales que sean capaces de tener algo de actividad fijadora de nitrógeno. Y esto es
extremadamente, sería único en la naturaleza, porque los únicos organismos con capacidad de fijar nitrógeno son un grupo pequeño de bacterias. No existe ningún organismo, ninguna planta, ningún hongo, ningún animal que sea capaz de fijar nitrógeno. La ventaja que tiene fijar nitrógeno es que ya no lo tienes que tener en la dieta, lo puedes coger directamente de la atmósfera, y eso libera el problema inicial del que partíamos, que es la dependencia de las producciones de las cosechas en el África subsahariana, la dependencia de los fertilizantes químicos. Por consiguiente, si lo cogemos ya del aire, no tenemos que utilizar Exacto. abonos, no tenemos que utilizar fertilizantes. Exacto. Y por eso sería de gran utilidad. Exacto. En esos lugares donde hay una pobreza que impide tener unos cultivos y una alimentación adecuada. Bueno, pues vamos a conocer algo más de cerca. El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, un organismo mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Los objetivos que tiene el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas es, por un lado, desarrollar nuevos conocimientos y tecnología que sean aplicables al sector de la bioeconomía, en particular al sector agroalimentario. Y esto lo que determina es que los investigadores de este centro, aparte de hacer investigación básica de vanguardia, lo que tienen es una orientación muy aplicada al sector productivo. Por ejemplo, hay varios grupos que lo que han desarrollado o han descubierto y han desarrollado es tecnología para modular la respuesta de defensa de las plantas a las enfermedades. Esta tecnología, que surge de colaboraciones con cooperativas españolas, lo que se ha desarrollado es un producto y una serie de tecnología, know-how y patentes. Otro ejemplo sería patentes que tenemos de microorganismos que se han identificado en este centro, que son microorganismos beneficiosos que interaccionan con las plantas y mejoran el desarrollo de las plantas. La agricultura tiene que ser una actividad más sostenible, es decir, que en menos superficie agrícola, con menos recursos hídricos y con menos aporte de fertilizantes y fitosanitarios, debemos conseguir una mayor productividad. Y por lo tanto, muchos de los proyectos que hay en este centro están orientados a esa mejora de la sostenibilidad agrícola. Esto es un ejemplo concreto de la línea de investigación de inmunidad innata vegetal en la que estamos trabajando, y lo que vemos aquí es el impacto que tiene el ataque de patógenos sobre el desarrollo de las plantas. Es decir, lo que estáis viendo aquí son plantas que son resistentes a la infección porque se ha modificado uno de los genes de esta planta, y estas plantas han sido inoculadas con unos hongos y, como se puede apreciar, están con un estado sanitario bastante bueno. Y estas plantas de aquí, que se han inoculado al mismo tiempo con este hongo, como se puede comprobar, el hongo ha causado una infección. Como consecuencia de eso hay una reducción sustancial del tamaño de la planta, y eso tiene un impacto sobre el desarrollo, sobre la floración y sobre la producción de semillas. Otro de los objetivos que tenemos en el centro es el caracterizar los procesos de formación de las flores y transición floral, ya que las flores son la clave para la producción de semillas y de frutos. El conocer estos mecanismos lo que nos puede permitir es acortar los periodos de cultivo y cultivar determinadas especies en áreas donde ahora mismo no se pueden cultivar debido a la longitud del día o la temperatura. Pues para conseguir estos resultados necesitamos hacer cambios genéticos en las plantas. ¿Y de qué manera se manipula la genética de una planta? Bueno, hay que introducir los genes de las bacterias fijadoras de nitrógeno que hayamos seleccionado, hay que introducirlos en la planta. Claro, uno quiere darle esta capacidad a la planta, y para tener esta capacidad la planta tiene que tener la genética adecuada. Entonces, lo que nosotros hacemos es rediseñar los genes de bacterias que son necesarias para fijar nitrógeno, para rediseñarlos para que funcionen en la planta. Y una vez que se han rediseñado, se pueden introducir en la planta. Hay diversas técnicas para introducir genes de manera estable en el material genético de la planta. Y a partir de ese momento, todas las plantas de la misma familia, modificadas de la misma forma, ¿tendrán el mismo comportamiento? Sí, todas las plantas tienen estos genes en su material genético, pasa a ser parte de su material genético, igual que puede ser un retrovirus o cualquier otro pedazo. Que queda inscrito en las semillas también. Claro, en todo. Es el material genético de la planta, incorporaría genes que le permiten a la planta fijar nitrógeno.
Estos nuevos cereales de los que hablamos serán entonces un alimento transgénico y usted sabe que hay una polémica al respecto. Conozcamos la opinión sobre este tema de Antonio Molina, director del centro donde realizan las investigaciones. Lo que está claro es que existe un debate sobre el uso de los organismos modificados genéticamente, en concreto de los cultivos, en la sociedad, y nosotros lo que entendemos es que la introducción de esta tecnología en los últimos años ha tenido un efecto beneficioso sobre la productividad agrícola, ya que, por ejemplo, en algunos de los casos de resistencia a insectos lo que se ha disminuido es la cantidad de insecticidas que se han aplicado en el campo. Pero el debate viene en parte marcado por el desconocimiento que tiene la sociedad de cuál es el origen de la agricultura y qué tipo de cultivos estamos utilizando actualmente. Es decir, la mayor parte, por no decir todos los cultivos que ahora mismo utilizamos para alimentarnos, no tienen nada que ver con las especies silvestres. Son fruto de la manipulación genética realizada por el hombre en los últimos 10.000 años. Nuestros antepasados mejoradores y a los que debemos la existencia de los cultivos actuales, por desgracia desconocían que existía el ADN, que eran los genes, y mezclaban especies silvestres para generar otras especies en las que se combinaban decenas de miles de genes. Mientras que ahora tenemos la capacidad de en un cultivo determinado hacer una mejora modificando 1 o 2 genes. ¿Existe algún riesgo para la salud en el consumo de alimentos transgénicos, aunque sea del tipo de alergias o solo en algunos individuos? En principio, yo no creo que exista más riesgo que con cualquier otro tipo de alimento. Y si usted puede pensar en algún alimento de su dieta semanal que sea absolutamente inocuo para cualquier persona en cualquier subpoblación del mundo, me lo puede decir. Pero yo no conozco, hay gente que puede ser intolerante a la lactosa, otros pueden ser intolerantes al gluten. En principio no hay nada definido o concreto en un alimento transgénico que lo convierta en algo más arriesgado que cualquier otro alimento. ¿Y realizar modificaciones genéticas en plantas no puede suponer alguna alteración también del entorno medioambiental donde están esas plantas, esos cultivos? No, generalmente no, no lo creo. También depende de nuevo del transgénico. Lo que hay que tener son unos mecanismos de control, las agencias medioambientales, unos mecanismos de control sobre la característica que se le proporciona al transgénico. Pero no veo que pueda existir, en nuestro caso, no veo que pueda existir un problema medioambiental. Lo que vamos a generar son cereales con esta capacidad de fijar nitrógeno. Esto no es algo en ninguna manera tóxico y no veo ningún problema. Estamos focalizando en los países pobres, pero este tipo de modificaciones genéticas para tener unos alimentos transgénicos que fijen el hidrógeno sin necesidad de tener abonos, ¿son también de utilidad para nuestro entorno más próximo? Sí, son de mucha utilidad. Lo que nosotros hacemos es lo que se llama ahora agricultura de precisión, que consiste en conseguir características muy específicas, que las plantas tengan características muy específicas modificando muy poco material genético de las plantas. Esto contrasta mucho con la agricultura clásica de cruces, donde miles de genes van en una dirección y en otra. Y el problema que nos planteamos es solucionar la sostenibilidad de las cosechas o de la producción de las cosechas que ahora está amenazada por la gran cantidad de nitrógeno que se echa en los países desarrollados se añade a las cosechas para mantener la productividad. Y esta gran cantidad de nitrógeno tiene dos consecuencias inmediatas. Primero, es extremadamente caro, es aproximadamente un 3% de la energía mundial se gasta en producción de fertilizantes nitrogenados, y además contamina muchísimo. Entonces, lo que nosotros proponemos es cambiar química sintética por biología sintética. Ese es y por supuesto tiene aplicaciones en el mundo desarrollado. Consistiría en disminuir también la cantidad de abonos de fertilizante nitrogenado que se utiliza en nuestro campo. Mejorar la calidad de los alimentos y, en definitiva, la salud humana es también una de las tareas de su centro de investigación. Pero ustedes trabajan a menudo bajo demanda o con financiación de empresas privadas. ¿Puede esto condicionar la investigación de alguna manera? En algunos casos sí, evidentemente. En nuestro caso no es así porque nosotros hemos firmado una cláusula que se llama de acceso global
y hace que toda la tecnología que nosotros generemos está disponible sin coste a agricultores de países en vías de desarrollo. Y la investigación que usted lleva concretamente se lleva a cabo en Madrid, pero con una muy importante financiación, lo decíamos al principio del programa, que viene del exterior. En concreto, recibirá 5 millones de dólares de la Fundación Bill Gates. ¿Cómo ha conseguido interesarles en su proyecto? Bueno, son una nota, son 5 millones en esta segunda fase, estamos en la segunda fase, en la primera fase fueron otros 3 millones y parece ser que la Fundación, cuando se introduce en un tema que le interesa, está dispuesta a llevarlo por muchos años. Pues se interesaron, el tema es antiguo, digamos, el primer interés en este tema es de antes de que yo naciera, ¿no? Y lo que pasa es que ellos fueron conscientes hace como 5 o 6 años de que había habido una serie de avances en conceptos y avances tecnológicos que podían significar que este tema fuera exitoso de una vez por todas, porque se ha intentado con periodicidad antes y sin resultados espectaculares. Entonces, bueno, llamaron a 20 científicos expertos en el tema a una reunión en Seattle y allí estuvimos discutiendo 3 días. Y bueno, uno de esos avances tecnológicos precisamente venía de nuestro grupo, con lo cual yo estaba en una situación muy buena para defender determinados acercamientos experimentales al tema y les gustó y hicieron una especie de comisión para comisionarme el proyecto. ¿Un proyecto que tendrá cuántos años de duración? Pues han pasado ya 4 y bueno, no es claro la duración del proyecto, pero es un proyecto de alto riesgo y es un proyecto de muy larga duración. Yo estimo que 15 años más fácil. Bueno, pues Luis Rubio, subdirector del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta otra ocasión. Gracias.